es que solo el hombre es imagen y semejanza de Dios. No se dice de los animales que sean hechos a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, el hombre es distinto de los animales. Lo sabemos por la revelación que está acá contenida y también con la razón, como ya vimos. Luego decimos que el hombre lo es, tanto varón como mujer. Y aquí se significa la misma dignidad que tiene el hombre y la mujer. Vemos que es antiquísima esta enseñanza, aunque luego en algunas culturas se ha ido perdiendo, no se supo cómo vivir o no se entendió quizás en toda su plenitud, tanto en Israel como en algunos siglos de los países cristianos. La igual dignidad del hombre y la mujer ya aparece acá reflejada en el Génesis. También otra verdad que se nos manifiesta es que solo el hombre es capaz de hablar con Dios. Solo él tiene esa capacidad dialógica de hablar con Dios, porque en el relato bíblico el hombre aparece hablando con Dios, Dios que le habla a él y el hombre que responde. Y lo último, de entre otras muchas, es que solo el hombre es libre. El hombre es libre y por tanto, desgraciadamente, puede pecar. Y de hecho, la narración continúa con el pecado original. En el capítulo 3, el hombre peca. Vemos, por tanto, lo que el Génesis va diciendo, pues hay que saber entenderlo y leerlo para no caer en una mala interpretación que pueda hacer colisión con la ciencia. La ciencia actual, ¿qué va diciendo respecto al origen del ser humano? En un primer momento vamos a decir que hay muchas teorías. Más que la teoría de la evolución, hay que decir las teorías de la evolución en plural, porque hay muchas y a veces no se ponen de acuerdo, se contradicen en unos puntos, y de hecho hasta la fecha no hay un consenso total de cómo se ha originado el ser humano. Básicamente se pueden como agrupar en dos grupos esas teorías, unas denominadas o en el área de la paleontología, hace referencia a los huesos, a los fósiles antiquísimos que se van encontrando, y la otra más bien en el área de la genética o biología molecular, estudios que se hacen sobre genes, cromosomas, las razas humanas, los idiomas, y van llegando a conclusiones a veces diversas, a veces parecidas. Un poco de historia puede servirnos para encuadrar esta cuestión. Allá a mediados del siglo XIX, un famoso investigador llamado Charles Darwin publicó una obra llamada El origen de las especies, que provocó un gran revuelo en la sociedad cristiana de aquella época, porque él venía a decir que ante el ambiente sobrevivía el animal más apto, la especie más apta. Entonces él hablaba de selección natural, como diciendo, todo esto de que Dios es el creador, todo eso es una historia como para niños. Cada uno, en cada caso, sobrevive el más apto. Resulta que más adelante, Darwin no sabía nada de genética. Y hacia 1900, Mendel, con sus descubrimientos en genética, viene a decir que la herencia está más bien en función de los genes y no del ambiente. O sea, venía como a corregir a Darwin. Y posteriormente, ya en el siglo XX, hacia 1930, surge lo que se llama el neodarwinismo, que viene a decir que las especies van cambiando o el ser humano por una mutación de genes y selección natural al azar. Bueno, todo esto es importante conocerlo para ubicarnos en lo que el magisterio de la Iglesia va a enseñarnos. Antes de llegar a esa parte, quería recalcar que tanto Darwin como el neodarwinismo van hablando en un lenguaje materialista. Ellos van como no creyendo que exista espíritu en el ser humano o esa alma inmaterial que ya veíamos en los animales. Eso contradice al dato de razón y no es un dato científico, porque la ciencia no puede negar ni a la vez afirmar el alma porque se sale de su ámbito, no le toca a ella estudiarlo, nada más trabaja con cosas materiales. Estos, cuando dicen eso, parten de una posición ideológica. Y luego, el tema del azar. Decir que todo es por puro azar, por pura casualidad, es una postura ya de fondo, más bien como tirando a atea, en muchos casos. Porque es decir, todo ha surgido por casualidad, no hay un designio detrás, lo cual también contradice a la recta razón, porque vemos que en las criaturas hay como órdenes, como direcciones, como modos donde se ha ido orientando la evolución para que se diera la vida, tanto humana como de otros animales. Eso es innegable. Más la ciencia
hace ciencia el ser humano porque presupone que hay un orden. Lo presupone que además se encuentra ese orden. Por lo tanto, no es al azar, hay un designio detrás. Decía alguien, si usted ve una flecha que sale de un bosque y se va a incrustar en un blanco, y luego sale otra flecha y va también a ese blanco, y otra flecha igual, uno que dice, alguien está tirando flechas. Un mono, difícil que sea. El azar, imposible. Pues todo el orden que se da en la naturaleza, es absurdo decir que es por el azar. Hay un designio detrás, hay una mente, la mente del universo, a quien llamamos Dios o Creador, que está ordenando la creación. De hecho, unos hablan del principio antrópico. Es decir, que han confluido tantas condiciones para que se dé la vida humana, que parece que el mundo existe, el universo existe para que hayan seres humanos. Bueno, eso no está del todo comprobado, pero muchos científicos lo creen. Todo esto evidencia que hablar del azar en la evolución no responde a un plano científico y a la vez contradice la recta razón. Un pensador francés decía, la evolución así total y al azar es un cuento de hadas para adultos. A ver quién se va a creer eso, al ver todas las órdenes, la tendencia, direccionalidad que se observa en la naturaleza. Y lo último, referido a la ciencia, es que en estudios recientes, en universidades importantes como Berkeley, Stanford, Harvard, pues se va diciendo, las teorías van como apuntando a que toda la humanidad procede de una mujer que vivió hace unos 100.000, 200.000 años en África, que en definitiva es lo que la revelación viene a decirnos. Pero bueno, son ámbitos distintos, son otros órdenes de conocimiento, pero vemos que más o menos apunta en la misma dirección. Por eso se le llama a esta mujer la Eva africana. Para ir terminando, ya hemos examinado lo que dice la Biblia, lo que dice la ciencia, vimos los principios antes. Ahora quería referirme al magisterio reciente de la Iglesia. ¿La Iglesia qué dice respecto a esto? Pues las primeras afirmaciones de peso son en el año 1950 con el Papa Pío XII en la encíclica Humani Generis, y luego el discurso del Papa Juan Pablo II en 1996 a la Pontificia Academia de las Ciencias. Resumiendo brevemente, ¿qué se dice ahí? Se decía en el 50 y ahora que se puede investigar el origen del cuerpo humano en una materia viva y preexistente, siempre y cuando se mantenga que el alma ha sido creada por Dios. Sí, porque no somos solo cuerpo. O sea, se puede investigar el origen del